ya con todos los planteamientos de orden neoliberal. El segundo antecedente lo tenemos en el año del 2002, cuando se firma el llamado Pacto Social por la Calidad de la Educación, esto ya en el gobierno de Vicente Fox, en el gobierno panista. Vicente Fox le da continuidad a esas 5 grandes líneas del gobierno de Salinas y de Zedillo, va más a fondo incluso porque Fox, a través de este acuerdo, de este Pacto Social por la Calidad de Educación, trató de llevar hasta el nivel de la escuela la descentralización educativa con el programa denominado Escuelas de Calidad, donde efectivamente esas escuelas funcionan ya como entes aislados, bajo un discurso falso de la autonomía, que esto también lo retoma la nueva ley, la nueva reforma, entre comillas, efectivamente, en donde ya las escuelas elaboran un proyecto, se fijan sus metas en función de su diagnóstico, de las necesidades, forman su consejo de participación social, y bueno, pues ellos son los responsables de resolver las necesidades que hay en las escuelas. Y de esta manera el gobierno se libra de su obligación. Entonces, las escuelas de calidad fueron implementadas a través de este pacto foxista. En este pacto también se crea el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ya con el discurso efectivamente de evaluar para mejorar, con esta tendencia pues a responsabilizar a los maestros de todo el rezago educativo y la imposición de las pruebas estandarizadas. Por eso es que a partir de este momento se empiezan a aplicar pruebas diseñadas por instancias internacionales como la OCDE, que es la prueba PISA, que mide la lectura de comprensión, por ejemplo, o también el aprendizaje de las matemáticas. Se inventan la prueba enlace, ¿no?, que es el invento para estandarizar tanto a los estudiantes como a los maestros de educación básica. Se avanza en la reforma curricular centrada en la educación por competencias, porque ahora, a diferencia del 92, en donde todavía era el proceso por enseñanza-aprendizaje a través de los contenidos, bueno, ahora ya es a través de este enfoque denominado educación por competencias, ¿no?, en donde una competencia la definen como un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, etcétera, etcétera, pero que tienen que ser demostrables, que tienen que ser evidenciadas, y esto a través de una prueba estandarizada, ¿no? Entonces, se corresponde toda esta modificación a los planes y programas de estudio, esta modificación curricular con los instrumentos de evaluación a través de las pruebas estandarizadas, el uso de la tecnología de la información y la comunicación, que también fue otra línea que se desarrolla en el gobierno de Fox. Fox le apostó, ustedes saben, al programa Enciclomedia, porque ya desde entonces había la tendencia o la intención, por lo menos, de cómo desplazar a los maestros utilizando la tecnología de la información y la comunicación, instalando lo que ellos le llaman las aulas virtuales, en donde los estudiantes, dicen ellos, interactúan de manera autónoma ya, de manera directa a través de la enciclomedia. Ya no hacen falta entonces maestros, según esa premisa, hace falta solamente un instructor que pueda, en todo caso, atender las cuestiones técnicas y ya, ¿verdad? Eso se le dio mucho auge en el caso de Pacto Social por la Calidad de la Educación. El tercer antecedente, como ya se mencionaba también, es la llamada Alianza por la Calidad de la Educación. Se suscribió en el año 2008. Por cierto, se me pasaba a comentar, igual como en el 92, en el 2002, también este pacto lo firma los gobiernos estatales, lo avala el de Ester Gordillo, pero aquí ya acuden los empresarios. Incluso acuden, a diferencia del 92, acuden incluso representantes del clero, ¿no? Y obviamente aquí pusieron al frente del Instituto Nacional de Evaluación a quien era el rector del Tecnológico de Monterrey, o sea, para efectivamente evidenciar la intromisión de la iniciativa privada en la cuestión educativa. Bien, en el 2008 es el mismo esquema. Es el Pacto Popular, de nueva cuenta está ahí presente la señora Ester Gordillo para avalar esa alianza. Igualmente, aquí van más allá de la carrera magisterial, van más allá de golpear las condiciones salariales y laborales de los maestros. Ahora empiezan a imponer
en agosto del 2008 lo que le llaman el Examen Nacional de Oposición para el Ingreso y Promoción en el caso de educación básica. Entonces, se destruye, por un lado, de manera completa, el programa de clases automáticas para los egresados de las escuelas normales públicas, que en el caso de Michoacán y de Oaxaca y de otras entidades, todavía lo sostenemos, pero a nivel país, ya desde los años 90 lo habían cancelado, pero ahora lo terminan de cancelar, y no solamente eso, sino que también el examen que surge de la bolsa de trabajo a nivel nacional lo aplican también para quien quiere, por ejemplo, aspirar a tiempo completo o quien quiere promoverse, sobre todo en cuanto a completar sus tiempos de trabajo. Aquí también se desprende de este acuerdo de la ACE del 2008 el acuerdo de la evaluación universal, que era ya una primera señal que nosotros advertíamos de destrucción de nuestros derechos laborales. Se habló desde que se firmó este acuerdo, que fue el 15 de mayo del año 2011, de efectivamente someternos de manera periódica, permanente y sistemática a los maestros de la aplicación de la evaluación universal. Que por cierto, en esto hay un debate también en el sentido de que para nosotros evaluar es una cosa y para la SEP, para el gobierno, para los empresarios es otra. Ellos, incluso de manera muy explícita, en la reforma, ahora el artículo 3, que más adelante comentaremos, hablan efectivamente de que para ellos es medir, ¿no? Evaluar significa lo mismo que medir, y para nosotros efectivamente no. La evaluación es un proceso permanente que va acompañado de todo el proceso educativo, que inicia desde la evaluación diagnóstica, el conocer a los estudiantes, sus orígenes, su situación socioeconómica, etcétera, etcétera, y que bueno, va acompañando hasta el final del propio proceso educativo. Entonces, se impone la evaluación universal. Nosotros luchamos para evitar que eso se impusiera, logramos evitar que se implementara desde el año pasado, porque el plan de Calderón, derivado de la ACE, era empezar a aplicar la evaluación universal en el año 2012 a los maestros de primaria, en el año 2013 a los maestros de secundaria y en el año 2014 a las maestras de preescolar y educación inicial. Bueno, este esquema se les cayó. Igualmente se modifican los lineamientos de carrera magisterial para poner más obstáculos a esa carrera, que precisamente es como una carrera de obstáculos. Se anteponen más trabas, tienen que hacer más puntos. Si no pasan una prueba, ya no se pueden sostener a la misma categoría, sino los pueden bajar de categoría, etcétera, etcétera. Tienen que hacer trabajo extraordinario, los sobresaturan, etcétera. Y en el caso de la reforma curricular, generalizan esto que ya venían aplicando en preescolar en el año 2004, en el año 2006 en secundarias, en el 2010 en primarias, lo generalizan bajo el nombre de reforma integral a la educación básica, todo ya sometido al enfoque de educación por competencias. Intentó Felipe Calderón, a través de la Cámara de Senadores y Diputados, llevar estas reformas a la Ley General de Educación. Tampoco pudieron. La lucha que dimos desde la coordinadora evitó que eso sucediera. Pero ahora voy a entrar ya en la nueva versión de esta reforma educativa. Ahora, sabiendo que nosotros habíamos impedido todo este proceso, habíamos mostrado la resistencia de la oposición, se fueron directamente a la Constitución, se van al artículo 3, ¿no? Porque ellos manejan que efectivamente la Constitución es la última palabra, e incluso con la nueva ley de amparo, dice que un amparo no procede si es contra la Constitución o reformas a la Constitución. Entonces, por eso se fueron hasta arriba, ¿no? Y para nosotros, entonces, esta reforma impulsada por, más que por Peña Nieto, compañeras y compañeros, hay que decirlo, pues es una reforma que viene desde fuera, desde arriba, desde el exterior, en este momento, en este tiempo, desde la OCDE, ahora que está José Ángel Gurría ahí. En el año 2008, ya lo comentaba la comunidad africana, la OCDE firma con el gobierno de Felipe Calderón un documento que se llama Compromiso Conjunto México-OCDE para mejorar la calidad de la enseñanza en las escuelas mexicanas, ¿no? Son 15, más que compromisos, son órdenes de la OCDE al gobierno de Felipe Calderón. Y efectivamente, en el punto número 8, en el compromiso número 8, habla de esta estrategia para provocar el despido masivo de maestros, ¿no? Ahí es donde habla la OCDE y dice, da la orden, a los maestros se les tiene que evaluar, ¿no?
A los que sean buenos maestros, de acuerdo a los resultados de las pruebas, se les tiene que motivar, incentivar, ¿no? Pero a los que no tengan buenos resultados, se les tiene que separar, se les tiene que excluir del sistema educativo, ¿no? Eso es centralmente lo que buscan con la reforma educativa actual. Entonces, para nosotros significa el golpe más duro a la educación pública, a los derechos laborales, sindicales, salariales, profesionales, de todo el magisterio, educación básica y media superior. Porque aquí también los compañeros de educación media superior no han todavía dimensionado el tamaño del golpe, pero si a nosotros se nos va a cancelar todo el conjunto de derechos laborales establecidos en la Ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado, en nuestras condiciones generales de trabajo que datan de 1946, en nuestro reglamento de escalafón y otro tipo de reglamentos, bueno, a ellos también, o sea, a ellos les golpea su contrato colectivo de trabajo, porque ya no va a haber otra opción más que ajustarse a ahora este proceso que le llaman ellos de servicio profesional docente. Esta reforma, evidentemente, que no la podemos desligar del conjunto de reformas estructurales, ¿no? Todo este paquete que se propone el gobierno de Peña Nieto consumar en este primer año de gobierno y que lo está haciendo ahora incluso con la complicidad de los partidos de la izquierda institucional, ¿no? A través del llamado Pacto por México. Para nosotros, ¿cuáles son los objetivos principales de esta reforma educativa? Bueno, lo comentaba la compañera, asegurar la universalización de la mano de obra de acuerdo a las necesidades del gran capital. Y eso está desde la educación por competencias. De ahí se están planteando que los futuros trabajadores sean trabajadores desde ahora formados para un, le llaman ellos, mercado laboral flexible, de acuerdo ya a las nuevas reformas a la ley del trabajo, un trabajo precario, un trabajo totalmente pues sin mayores derechos y que no haya el riesgo de que los trabajadores vayan a reclamar, es decir, una mano de obra totalmente dócil o disciplinada. Y en segundo lugar, terminar de destruir nuestros derechos, como ya lo comentamos. Esos son para nosotros los grandes objetivos de esta reforma educativa, como se plantea entre comillas, ¿no? Que para muchos investigadores, como ya se ha dicho, de esto han hablado varios compañeros a través de algunos medios, de muy pocos realmente. La jornada es que luego nos da más espacio. Haya escrito Luis Hernández Navarro, Hugo Aboites, Manuel Pérez Rocha, John Ackerman, entre otros, que han escrito precisamente sobre todas estas finalidades aviesas de la reforma de Peña Nieto y de la OCDE, ¿no? Solamente aquí les vamos a mostrar algunas citas textuales, compañeros, de esa reforma del artículo 3. Por ejemplo, para que veamos cómo ya cambió el lenguaje, cómo cambió ya la redacción del artículo 3. Dice, por ejemplo, el Estado garantizará la calidad de la educación. El término calidad no estaba antes en el artículo 3. Ahora es nuevo, pero no se maneja una sola vez. Dice, el Estado garantizará la calidad de la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad, ese es otro término también empresarial, igual como el término calidad, son términos empresariales. La idoneidad de los docentes y de los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educantes. Máximo logro también es un término empresarial, ¿no? Entonces tenemos ya el lenguaje de los empresarios en el artículo 3. Ese es el problema. Pero no es solamente el problema con nuestra educación básica, ¿no? Después, en el inciso D, también de la primera fracción del artículo 3,